¿Ven, no? Justo para el viernes. Está el micrófono. ¿Está bien el micrófono? ¿Sí? ¿Está bien sonido? Ya. ¿Ustedes también? Sí. Ya no ocurrió nada ya. Mantenga este micrófono en los trajes. Sí. Bien. Sí. Bien. Vamos a ver el tema del régimen de responsabilidad de la administración pública. Es un tema que no tiene una regulación única todavía. Algunos cuerpos normativos que han abordado el tema, dentro de los cuales resalta la ley 27444 cuando se refiere a dos niveles de responsabilidad. El primero, de la administración como un todo, como entidad administrativa, y algunos aspectos relacionados ya a los funcionarios públicos. Pero a esto se adicionan otras normas como la ley del Código de Ética, por ejemplo, que también va a focalizar su atención en el funcionario público. Y como sabemos, en el concepto de administración pública, el funcionario público también forma parte de la entidad. Por lo tanto, hay una relación directa entre la responsabilidad de la administración pública como tal, que puede producirse sin perjuicio de la responsabilidad que le competa a Juan Pérez por ser funcionario público. Es decir, le dan una especialidad en el tema de responsabilidad. Entonces, estos dos niveles siempre se plantean en la doctrina: la responsabilidad de la administración pública como tal y del servidor o funcionario público. Son dos niveles de ingreso al tema. Y la idea es ir estableciendo en el ámbito de los regímenes administrativos la responsabilidad en ambos niveles. Eso como primera idea en el tema. La segunda idea del tema es determinar qué tipo de responsabilidad le compete a la administración pública y qué tipo de responsabilidad es la que se va a determinar y cómo se determina esta responsabilidad. Y aquí la discusión es muy dura, porque hay responsabilidad que se determina de manera objetiva, es decir, basta el hecho y ya eres responsable. Y hay otros casos en los que es necesario analizar si ha habido o no alguna afectación intencionada, ¿no?, o por negligencia, etcétera, de parte de la administración. Eso también entonces plantea el tipo de responsabilidades, ¿no?, con culpa, sin culpa, etcétera. Por método, creo que es conveniente tomar como referencia la ley 27444, porque tiene una vocación de constituirse en una norma que tiene previsiones transversales, generales. A esto se tiene que adicionar en algún momento toda la legislación de responsabilidad del funcionario público y todo lo relacionado a la ya existente ley sobre el Código de Ética del funcionario público, para poder abordar los dos campos en los que se da esta responsabilidad. Como nosotros sabemos, la administración pública está conformada por un conjunto de organismos, órganos y personas órganos, dijimos en una de las sesiones. Los organismos son entidades con personalidad jurídica propia, ministerio, por ejemplo, una municipalidad, un gobierno regional, una empresa del Estado. Los órganos son componentes del organismo, forman parte de él, y las personas órganos son las personas incorporadas a los organismos. Existe una identidad entre la persona órgano, el órgano y el organismo. ¿Qué significa esto? Que lo que hace la persona órgano lo está haciendo el órgano del cual forma parte.
Y lo que está haciendo el órgano lo está haciendo el organismo. Por ejemplo, el señor Martínez, servidor de un ministerio en la Dirección General de Asuntos sin Importancia, él cuando realiza su actividad es persona órgano, es persona incorporada a la organización, forma parte de. Lo que él haga en ejercicio de sus funciones lo está haciendo esa Dirección General de Asuntos sin Importancia. Y lo que está haciendo la Dirección General de Asuntos sin Importancia lo está haciendo el organismo del cual forma parte, que puede ser, por ejemplo, un ministerio o una institución pública. Y eso, en temas de responsabilidad, el principio es que la responsabilidad será tanto de la persona órgano como del órgano y del organismo. Cuando existe, por ejemplo, alguna infracción cometida por un funcionario público, el administrado afectado va a demandar en temas de responsabilidad no solamente a la persona específica, y lo normal es que no vaya contra ella, sino contra el organismo, porque ha sido el organismo el que a través de uno de sus componentes, que es una persona órgano, ha actuado de determinada manera. Sin perjuicio, por supuesto, de que luego la misma entidad repetirá contra ese servidor o funcionario y tendrá algún mecanismo para determinar también ya su específica responsabilidad y eventualmente sancionar. Entonces hay una especie de comunicación permanente entre uno y otro tema. Por eso cuando se habla de la responsabilidad de la administración pública, uno no puede ignorar que tarde o temprano eso va a desembocar también en la responsabilidad del específico funcionario que actuó. Es muy importante porque en más de una oportunidad ha ocurrido, felizmente no mucho, que la entidad pública ha pretendido excluirse de responsabilidad diciendo que era un acto aislado de una persona que ha cometido un acto por sí mismo y que no corresponde a la institución, y que por lo tanto la institución no es responsable sino el señor. Felizmente eso no ha prosperado al momento de evaluarse la circunstancia, pero hay intentos de esa naturaleza por una errónea concepción de lo que es el tema de la responsabilidad y de la ubicación de los funcionarios dentro de la organización. Son pocos los casos en los que eso no es posible, pero la vocación a nivel universal es que quien ejerza alguna atribución de poder, cualquiera fuere la vinculación que tiene con la administración, es considerado como si fuera parte de la. Eso es lo que ha pasado en temas de responsabilidad vinculada a temas de corrupción, por ejemplo. Ya hay tratados internacionales que incorporan el criterio de que, por ejemplo, un asesor aparentemente externo, pero que de hecho en la práctica ha ejercido atribuciones de poder, es considerado para los fines de responsabilidad sobre temas vinculados a corrupción como parte de la organización. Y esa ha sido, por ejemplo, una de las razones por las cuales Montesinos fue declarado responsable en su vinculación. Porque si ustedes recuerdan, él, como varios otros, pretendían estar fuera de las entidades porque eran simples asesores externos, aparentemente. Su vinculación era de asesor externo. Entonces, en principio, estás fuera de toda responsabilidad. O sea, la había diseñado muy bien, pero quizás no tenía conocimiento de que ya había tratados y técnicas para determinar que, hecho el análisis de su actuación efectiva, la realidad de las cosas señalaba que él había ejercido poder y que por lo tanto en aplicación de las normas internacionales de corrupción sí se lo consideraba como parte de la organización y en consecuencia como funcionario público y consecuentemente era pasible de determinársele responsabilidad.
Entonces, hoy ha avanzado mucho el tema, la situación ya no es tan formalista como antes, sino que hoy se atiende mucho más a la realidad de las cosas. Algo así como que sucede en el ámbito laboral, donde el principio de primacía de la realidad determina que hay vínculo laboral. Bueno, en temas de responsabilidad, hace 2 o 3 décadas atrás, todavía la tendencia era muy formalista. Tú podías efectivamente ejercer poder en la entidad, pero como eras un asesor externo o como eras alguien supuestamente externo, simplemente te liberabas de responsabilidad. Tú podías haber hasta decidido el manejo presupuestario y sin embargo no tenías responsabilidad. Entonces ese es el escenario hoy. Ahora bien, la 27444 regula las situaciones en que la administración pública en su actuación afecta al administrado. Y la idea es establecer criterios para determinar su responsabilidad. Dentro de la ley está en el título 5 sobre responsabilidad de la administración pública y del personal al servicio de la administración pública, específicamente los capítulos 1 relacionado a la responsabilidad de la administración pública como una totalidad y 2 a la responsabilidad ya de las autoridades y personal al servicio de la administración pública. Entonces, la ley abarca 2 escenarios: la responsabilidad de las entidades como un todo y la responsabilidad de los funcionarios específicos. Quizás el aporte mayor está en la primera parte. En el caso de la segunda parte sobre autoridades y personal al servicio de la administración pública, lo dispuesto en la 27444 se intersecta con muchas otras normas que también hablan sobre la responsabilidad. Tienes muchas normas laborales propiamente, 276, 728 y otras más, que regulan la responsabilidad de los funcionarios considerados individualmente. Hay normativa de instituciones específicas que también hablan de eso. Los reglamentos internos de trabajo, legislación especial sobre determinados tipos de entidades como los militares, los policías, etcétera, tienen sus códigos, tienen sus normas de responsabilidad del funcionario como tal. Entonces, se va convirtiendo la 27444 en lo relacionado a responsabilidad de autoridades y personal como una norma supletoria en caso hubiera una ley especial que tendría que primar. En lo no previsto o para casos de entidades en que no se ha previsto sobre el tema, ahí sí ingresaría la 27444. No es la norma por excelencia, sino termina convirtiéndose, dado el escenario, en norma supletoria en los casos en que hubiera legislación especial. Pero donde sí se produce, sí. En el caso, ¿cómo se llama? Del CAS, ¿se haría la aplicación bajo su régimen de? Interesante pregunta. Hay regímenes nuevos, como el CAS, y previamente estaba el régimen del servicio no personal. Pero en el caso del servicio no personal, cuando en realidad estábamos ante contratos regidos por la ley de contrataciones. Entonces ahí no se hablaba propiamente de responsabilidad en cuanto al contrato en sí. Ahí terminaba por la función por incumplimiento contractual. Entonces le hacías un requerimiento, porque la ley te exige un requerimiento para buen comportamiento y después resolvías el contrato. Salvo en los casos de corrupción, en que ahí sí por mandato de normativa, incluso internacional, suscrita por el Estado peruano, no obstante la vinculación de servicio no personal, si es que en la práctica ejercía función administrativa, por ejemplo, sí era pasible de considerárselo como funcionario para los efectos de la responsabilidad en esa materia. Hasta ahí se. En el caso en las situaciones del CAS, curiosamente no se desarrolla el tema de responsabilidad con mayor detalle. Y está en una zona en el limbo en estos momentos. Entonces no queda otra cosa que por mientras hacer la exigencia similar en el caso de servicio no personal por el lado del incumplimiento del vínculo contractual. Hoy el CAS ha evolucionado bastante y una de dos: o se aproxima mucho o ya es un vínculo laboral. Muchos laboralistas dicen que ya es un vínculo laboral de carácter especial. Los creadores del CAS juraban por su madrecita que no era así, que era un contrato completamente distinto al laboral. Pero en sí, todo el mundo sabía que era una evolución
para aproximar la situación de los SNP a una situación más justa desde el punto de vista de la protección de sus derechos del trabajo, sobre todo. Y hoy el CAS, en realidad, para casi todos es un vínculo de carácter laboral, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional también es. Entonces, tarde o temprano va a tener que regularse el tema de responsabilidad del personal CAS. Por ahora, el enfoque está dado por la línea de su contrato, del incumplimiento contractual. En el caso de responsabilidad de la administración pública como tal, es por primera vez que se regula en el Perú esto. La 27444 le puso el cascabel al gato. Nadie se atrevía a fijar la responsabilidad de la administración pública en norma legal. No se había hecho nunca, prácticamente. Hubieron por ahí algunos intentos que fueron ahogados en el camino. Entonces, por primera vez, se toca el tema de la responsabilidad de la administración pública. Tanto así, miren, que este es uno de los títulos de la ley incorporados en la última semana de la aprobación del proyecto, e incluso del anteproyecto mismo. Se trabajó el tema en la comisión que elaboró la 27444, se trabajó el tema de la responsabilidad de la administración pública como algo nuevo en general. Hubo una discusión muy dura y hubo una opinión de carácter político, o algunos criterios de carácter político que llegaron a la comisión que ponían en duda la posibilidad de que esto se tramitara. Una de dos: o no se dieron cuenta, o se dieron cuenta y notaron que sí era importante la cosa que en el Congreso, la cosa que se aprobó. Y en buena hora, porque ordena un poco más el comportamiento de la administración pública, que a partir de esta ley toma conciencia, o debe tomar conciencia la administración pública, bueno, ya debió, porque estamos hablando de más de 12 años de vigencia de esta ley, de que su actuación podía generar responsabilidad. Siempre la ha generado de una u otra manera, pero estaba regulado de manera muy aislada, no de manera integral y no con parámetros ya expresos y claros, como sí ya lo tiene esta ley. Por ejemplo, el artículo 238 da algunos conceptos generales sobre la responsabilidad de la administración pública, señalándonos, por ejemplo, que sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. Es decir, se va fijando los criterios de la responsabilidad administrativa. A esto nos vamos a referir en los próximos minutos, ya con algo más de detalle. Y respecto de las autoridades y personal, también el 239, 240 y 241 abordan el tema en la determinación de las faltas administrativas, los criterios de aplicación de sanciones y notas sobre la autonomía de responsabilidades administrativa, civil, penal. Es decir, se aborda de manera orgánica el tema de responsabilidad de la administración pública. ¿Cómo está hoy entonces el panorama general de la responsabilidad? El capítulo sobre responsabilidad de la administración pública lo que hace es regular la responsabilidad de carácter patrimonial de la administración pública cuando al ejercer función administrativa origina un daño al administrado. Lógicamente que no todo caso de situación en que al ejercerse función administrativa se causa daño al administrado implica responsabilidad para la administración. Pero el dato objetivo es que la actuación de la administración pública puede generar un daño en el administrado y surge su responsabilidad y obligación de resarcir, sin perjuicio de poner la situación en la medida posible a
al momento anterior en que se produjo la infracción o la afectación, la responsabilidad, especialmente la patrimonial, necesariamente surge. Se temía que esto fuera a causar reacción negativa por parte de quienes tenían que aprobar la norma, porque se abría, y como que en efecto se ha abierto, un escenario en el que los administrados pueden demandar responsabilidad patrimonial a la administración. Cosa que antes la había, pero tendrías que utilizar tú el Código Civil, es decir, normas, o invocar normas de responsabilidad civil. Pero en este caso se regulaba dentro del ámbito del derecho administrativo, específicamente la responsabilidad. Y el eje es muy simple. Si con motivo del ejercicio de la función administrativa la administración pública produce un daño en el administrado, la administración tiene responsabilidad patrimonial y está obligada a resarcir al administrado. La excepción a ello son aquellos casos en que, no obstante la afectación, no es razonable suponer que deba haber resarcimiento. Dentro de esto, entonces, se abren algunas situaciones posibles. Por ejemplo, la actuación legítima que produce daño en el administrado. Es decir, la administración está actuando de manera legítima, ejerciendo sus funciones dentro de la ley, y haciendo ello puede producir daño. Por ejemplo, la administración detecta una presunta infracción administrativa en un administrado. Se sigue el procedimiento sancionador correspondiente y como punto culminante de ese procedimiento sancionador lo afecta, lo multa, por ejemplo, o establece alguna sanción de otra naturaleza. Obviamente que hay una afectación al administrado, pero esa afectación obedece al funcionamiento regular de la administración, y específicamente en una situación en la que el administrado ha sido declarado responsable de una infracción al orden jurídico. Entonces, en ese caso no resulta razonable pensar que ese daño debe originar resarcimiento para el administrado. O sea, es inevitable ello, porque en eso consiste precisamente de los diversos tipos de sanción. El otro caso en que hay actuación legítima de la administración, como ejemplo, por supuesto, y en el que, sin embargo, sí se debe resarcir, es cuando se producen situaciones como la expropiación. En el caso de la expropiación, ¿qué ocurre? Imaginemos que por razones del tráfico se decide ampliar las calles o se decide hacerlas más largas y eventualmente van a tener que afectar precios. Recurres a la expropiación, estás afectando el derecho de propiedad del administrado. Y como el derecho de propiedad ha sido elevado a una categoría suprema a nivel constitucional y la afectación tiene que ser muy justificada, se ha aceptado que en los casos, por ejemplo, del desarrollo de las ciudades, sea inevitable una expropiación, en cuyo caso esa afectación a la propiedad debe ser resarcida. Ahí resulta razonable, porque ahí el administrado no ha cometido ninguna ilegalidad y sin embargo la actuación de la administración, que también es legítima en ese caso, hace inevitable afectar al administrado, en este caso en su patrimonio. Entonces resulta lógica una compensación. Es justo pensar en una compensación. Entonces, en este caso es un caso típico en el que hay un daño producido por la actuación legítima de la administración, pero con obligación de resarcimiento. El otro supuesto o escenario o situación posible de afectación al administrado es el caso fortuito o fuerza mayor. Puede ocurrir que algún bien de una entidad pública
se produce un terremoto y ese bien cae sobre la casa de alguien, entonces había ahí un caso fortuito de cómo te resarzo, ¿me siguen? Entonces ahí viene el tema. Entonces, ¿existe o no la obligación de resarcir? Entonces se entiende que por caso fortuito o por fuerza mayor no existe obligación de resarcir. En el tema del caso fortuito es más fácil de entender, en el caso de un terremoto, inundación, etcétera, que produce que un bien, imaginemos en un ejemplo, un bien de carácter público colisiona con un bien privado y lo destroza. Entonces, ¿quién debe resarcir? Entonces, ahí se entiende que no tiene por qué haber resarcimiento o no hay obligación de resarcimiento. Otra cosa es que el Estado, en aras a compensar la situación de todos, ¿no?, o paliar el efecto de ese caso fortuito, pueda por sí mismo y de manera unilateral hacer ayudas al administrado. Pero es otro tema. La pregunta es si él tenía la obligación de hacerlo o no. Como se trata de un caso fortuito, la respuesta es no hay obligación de hacerlo. En el caso de fuerza mayor, el asunto es un poco más dudoso, porque en el tema de fuerza mayor estamos hablando de decisiones del príncipe, las llamadas decisiones del príncipe. Por ejemplo, una ley que como consecuencia de su aplicación lleve a que a la administración afecte a un administrado. Allí la tendencia va a depender de cada caso. El principio es que la administración pública se sujeta a lo decidido a nivel de fuerza mayor cuando, por ejemplo, se emite una ley de Congreso. Entonces, cuando se trata de una ley de Congreso, la administración pública la tiene que cumplir. Y si para cumplirla debe afectar, no hay responsabilidad. La zona verde y dudosa es cuando la misma administración decide algo y una misma administración hay que aplicar. En ese caso sí, el tema es discutible y el tema de fuerza mayor allí difícilmente se puede invocar. Otro supuesto, otro escenario, es cuando hay cargas que el administrado debe soportar. Hay ciertas cargas que el administrado debe soportar. Y eventualmente hay una afectación. Un caso que nos sirve de ejemplo es, ¿han visto ustedes que cuando hay una situación en que la policía tiene que intervenir y tiene que perseguir a alguien, han visto que detienen un taxi y le dicen, síguelo, y el taxista ahí hace de policía especial? En ese caso, ¿qué pasó? Lo interrumpieron, en primer lugar, le afectaron en las posibilidades de tener alguna ganancia, va a gastar su gasolina que de repente ni se la dan. La pregunta es, ¿le deben resarcir o no le deben resarcir? En ese caso, hasta hoy, si se trata de una carga y si la legislación general dice que en esos casos tendrá que colaborar, pues está obligado a colaborar, si la legislación ordena eso, entonces ni modo, es una posibilidad. Y si la tinca te hizo ganador de ello, entonces no habría posibilidad de pedir resarcimiento a la administración. Hay algunas condiciones que son así. Es como cuando los hospitales y las clínicas privadas están obligadas a que en caso de emergencia deban atender. Si se produjera una situación de naturaleza, van a tener que atender sus emergencias. Imaginemos que se produzca alguna catástrofe, etc. La pregunta es, ¿el Estado te tiene que resarcir? Ahí viene el tema. Entonces, son escenarios en los cuales hay que ver caso por caso para ver si es que existe o no la obligación de resarcimiento por parte de la administración. Y el cuarto escenario, donde sí se aplica definitivamente el tema de responsabilidad, es cuando la administración actúa ilegalmente. Ahí sí, abuso de autoridad o alguna situación similar, incumplimiento de funciones y afectación al administrado. Cuando hay una actuación ilegal, ahí sí la regla es
obligación absoluta de resarcir. Entonces, dentro de este panorama general, tenemos 4 situaciones identificadas en las que se puede discutir cuál es el límite de la responsabilidad de la administración. En algunos de estos escenarios la situación es indubitable, en otros hay que verlo caso por caso. En los casos de actuación legítima de la administración, tiene 2 posibilidades. En algunos casos, como la sanción administrativa, hay una actuación legítima de la administración, causa un daño al administrado, pero no es resarcible, porque se basa esa actuación de la administración en una responsabilidad del administrado. Y no resulta justo pensar que además lo debe resarcir, si no ya no tendría sentido la sanción. En otros casos, la actuación legítima sí lleva al resarcimiento, como en el caso de la expropiación, en que la actuación legítima de la administración implica un daño al administrado en su patrimonio, en cuyo caso lo justo es que tenga que reponérsele el valor. En el caso fortuito o fuerza mayor, caso fortuito es mucho más fácil de determinar, por lo tanto allí es casi inevitable que en todos los casos prácticamente no hay obligación de resarcimiento. En el caso de fuerza mayor, en tanto está asociada a lo que se llama el hecho del príncipe, normalmente traducida en decisiones políticas o decisiones traducidas en leyes, si es que la aplicación de esas decisiones implica daño, entonces habría que ver específicamente de quién proviene esa decisión. Cuando la gente es un tercero, como el Congreso, y la administración solamente cumple la ley, allí no es razonable pensar en la obligación de resarcimiento. Pero cuando la decisión viene de la misma administración y ella misma aplica y afecta, entonces ahí sí se puede discutir el tema. Ahí no necesariamente no hay obligación de resarcir. Cuando se trata de cargas para el administrado, ahí sí no hay obligación de resarcimiento. Caso típico, tienes que pagar tus tributos, ni modo. O eventualmente una carga en tu terreno para que pueda pasar por ahí un camino vecinal, ni modo. O sea, hay ciertas reglas que se establecen en el tema de afectación al patrimonio. Y cuando se trata de actuación ilegal de la administración, ahí sí definitivamente se debe resarcir. Producida la afectación, hay ciertos requisitos de esa afectación que tienen que darse para que efectivamente haya responsabilidad de la administración pública y la consecuente obligación de resarcir. Y la legislación ha fijado estos requisitos, los ha fijado de la siguiente manera. La primera, que el administrado sufra una lesión resarcible en sus bienes o derechos. Es decir, hay una afectación que tú lo puedes estimar económicamente. O sea, tú puedas estimar que sea resarcible, factible de ser resarcida. La lesión tiene que ser efectiva o tiene que ser real. Tiene que ser valuable económicamente e individualizada. Por eso que a veces uno pide indemnización y se lanza, ¿no? Me ha hecho sufrir, quiero $1.000.000 porque he sufrido. ¿Qué te van a resarcir el sufrimiento? ¿Cómo valúo, o sea, cómo le pongo precio a tu sufrimiento? No, el famoso daño moral, me ha causado daño moral, me ha puesto triste, me ha acongojado con su actuación. A ver, calcula eso. Tú tienes que fundamentar, traducido en valor económico, tu afectación. Dejé de trabajar tantos días, ahora sí, ¿me siguen? Y yo ganaba tanto, y aquí está, señor, miren, no percibí esto que tenía. Perdí un contrato ya asegurado y viene aquí las obligaciones en el contrato. Yo tenía la expectativa de esto, señor. Y está demostrado que se me ha impedido lograr esto. Ahí sí. O
o se destruyó mi casa que costaba tanto, aquí está la valorización, o que se da la valorización y se da cuenta cuánto costaba. Perfecto. Es decir, tiene que ser valuable económicamente, tiene que estar individualizado, muy bien delimitado en qué consiste esa lesión. Ha afectado tal cosa, tal otra, etc. O sea, hay que describir adecuadamente la lesión. Por otro lado, algo que es natural de esto, que la lesión sea imputable a la administración y además que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública. Es decir, que sea indubitable que el responsable es la administración. Y ahí hay sucesos concretos que tienen que estar evidenciados, que demuestren que efectivamente, como producto de la actuación de la administración, se ha producido el daño. Pero además de ello, que ha sido en el funcionamiento de la administración que se ha producido el daño. Porque aquí estamos hablando de responsabilidad de la administración pública en el ejercicio, lógicamente, de la función administrativa que le corresponde. Entonces tú tienes que demostrar que ha habido ejercicio de función administrativa. Y ese ejercicio de función administrativa puede haber sido absolutamente dentro de la ley, dentro de las normas jurídicas, o puede haber sido transgrediéndolas. Pero ha habido ejercicio de función administrativa. Aquí un asterisco a pie de página. Es fácil saber si estabas ejerciendo tus atribuciones dentro de la ley. Pero cuando te sales de la ley, a veces no queda claro si es una actuación ejerciendo función administrativa o simplemente es que el agente respectivo, la persona respectiva, hizo algo fuera de todo y que no implica ejercicio de función administrativa. Esto segundo puede llevar a la absurda conclusión de que un funcionario público, que finalmente es la entidad pública, ejerciendo sus atribuciones de manera abusiva, por ejemplo, estuviera sin ejercicio de función administrativa. Bueno, sobre ese tema se ha desarrollado todas las teorías sobre abuso del poder. Y en la teoría sobre abuso del poder, uno de los elementos o uno de los axiomas o patrones esenciales es que el solo hecho de que tú hayas estado ejerciendo función administrativa, es decir, poder, y en esa actuación te sales de los límites que te da el ejercicio regular, ilegal y legítimo de la función y haces daño, se entiende que sí estás ejerciendo poder, pero que lo estás ejerciendo de manera abusiva, contraria a derecho. Por eso la noción del abuso del poder. Entonces, no dejas de ejercer poder, pero lo estás haciendo de manera abusiva, ilegal, rompiendo los principios o las normas. Todo lo que se ha construido en materia de abuso del poder ha servido para que no se desligue al servidor público de la entidad a la cual pertenece, porque si no llegaríamos a la conclusión de que no está ejerciendo poder, se mandó solo. Entonces se mandó solo, la entidad no es responsable, solamente el Señor. Y eso no es el concepto. Por eso es que la noción de abuso del poder asume que sí hay ejercicio de poder, solo que fuera de los parámetros normales de su ejercicio, pero no deja de ser un poder ejercido, solamente que ha ingresado a la zona autoritaria, abusiva o dañina del ejercicio del poder. Razón por la cual eso arrastra a la entidad a la cual pertenece al tema de la responsabilidad. Entonces, cuando se trata de la lesión imputable a la administración, ahí nos va a ayudar el concepto de abuso del poder, sobre todo en los casos de ejercicio anormal de la función administrativa.
En los casos de ejercicio normal de la función administrativa, ni modo, porque ahí sí dentro de la ley, pero expropiaste, por ejemplo, ¿no? Y ni modo, vas a tener que resarcir. Expropiar es legal, es legítimo, no hay problema, pero ahí sí va a tener que resarcir. La parte más elaborada está cuando es ejercicio anormal de la función administrativa. Lo importante es que hay ejercicio de función administrativa, solo que de manera ilegal, abusiva, autoritaria y hace daño. Entonces, como sí lo hay, sigue siendo parte de la administración pública quien está ejerciendo. Y por lo tanto es la administración pública la que se ve obligada a resarcir. Y lo otro es que exista una relación causal entre el funcionamiento de la administración pública y el daño causado, no siendo consecuencia de fuerza mayor, dice la norma, debiendo también entenderse que no sea consecuencia de caso. La ley le faltó esa frasecita, algo pasó al momento de tipear. El responsable Bill Gates porque él inventó el Word, ¿no? Alguien se olvidó de tipear caso fortuito de fuerza mayor y solamente puso fuerza mayor. Pero ¿qué hay que rescatar acá? Que hay una exigencia reforzada a que indubitablemente haya la relación causal entre el funcionamiento de la administración y el daño causado. Aprecien, si miramos todos estos requisitos establecidos en la ley para aceptar y fijar que hay responsabilidad de la administración, que se ha querido decir sube para arriba, baja para abajo, mira a la derecha así, mira a la izquierda asá. El escenario tiene una explicación, eso tiene una explicación. Era la primera vez que se regulaba la responsabilidad de la administración. Entonces se quiso acotar al máximo posible, de modo que sí y solo sí es indubitable que la administración en el ejercicio de la función administrativa ha afectado al administrado, habrá resarcimiento. Entonces es bastante exigente. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque le da al evaluador de la responsabilidad, por ejemplo a un juez, un arma poderosísima para ser muy cuidadoso al momento de determinar responsabilidad. Porque si se hace muy abierta, el riesgo era, según la evaluación del momento en que se aprobó la ley, el riesgo era que se abriera una caja de Pandora y cualquiera por cualquier cosa podía pedir la responsabilidad de la administración. Ese era el riesgo, abrirlo demasiado. Por eso se trató de acotarlo. Razón por la cual ustedes ven que se repite prácticamente la misma idea en todos lados. Que sufre una lesión resarcible, que la lesión sea efectiva, que sea evaluable económicamente, que sea imputable a la administración, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración, que exista una conexión entre el funcionamiento y el daño. O sea, 10 veces digo lo mismo. Estoy acotando. Siempre tiene que solo haber responsabilidad de la administración en el ejercicio de la función o en la conducta omisiva de la administración. Interesante pregunta. Hay una tesis sobre qué entender por ejercicio de función administrativa y abarca también la omisión como ejercicio ilegal cuando tenías la obligación de actuar y no lo hiciste, como ejercicio ilegal de tus potestades. Porque tú tienes en el ámbito de lo que es la competencia, tienes atribuciones, unas que son obligatorias y otras que están sujetas a evaluación de las circunstancias, o sea, tienes margen discrecional. Tanto en las primeras, y con mayor razón en las primeras, como en las segundas, tienes que fundamentar por qué haces y por qué no haces algo. Es decir, todo poder se ejerce fundamentadamente. Y si tú, cuando tienes margen discrecional,
no actúas, tienes que decir por qué no actuaste, con lo cual estás ejerciendo tu función, pero de una manera, a manera de abstención, fundamentada en un razonamiento. Si el razonamiento y el fundamento es razonable, que es un principio jurídico de proporcionalidad entre lo que haces o no haces y el resultado, muy bien, estás dentro de la ley. Pero si no fuera razonable, estás fuera de la ley. Y si esa omisión causa daño, a resarcir. En el otro caso, cuando la atribución es de ejercicio obligatorio, como por ejemplo el policía que ve un ladrón que está corriendo, él tiene que ir detrás de él. Si omite hacerlo, ahí sí es más grave aún, porque ahí sí había la obligación de actuar. Y si no lo ha hecho, implica que hay un incumplimiento de sus funciones. Eso es una decisión también de poder. Decido no ir. Y por lo tanto cabe también en el ámbito de la responsabilidad. Entonces, estos son los requisitos para entender que hay daño y que hay resarcimiento. Entonces voy a juntar las dos cosas. Primero, como panorama general, hay situaciones de actuación legítima de la administración en la que se produce daño. La actuación de la administración es dentro de la ley y produjo daño al administrado. En unos casos la actuación legítima da lugar a resarcimiento, como por ejemplo la expropiación. Y en otros casos no es razonable pensar en ello, como una sanción administrativa, en que causa un daño, en tu actuación legítima, pero obedece a una circunstancia en que el administrado es responsable. El caso fortuito o fuerza mayor, que no da lugar a la obligación de resarcir. Entre los dos, el caso fortuito, casi indubitablemente en todos los casos, no da lugar a resarcimiento. En el caso de la fuerza mayor, como es hecho del gobernante, hecho del príncipe, habría que ver quién tomó la decisión cuya ejecución causa el daño. Si la hizo el Congreso y la administración solamente cumple, ni modo, indubitablemente no hay mayor responsabilidad. Pero si es la misma administración la que toma esa decisión, ahí sí eventualmente podría haber. Están excluidos de resarcimiento cargas que el administrado debe soportar, y siempre habrá responsabilidad como regla cuando el daño se produce por una actuación ilegal de la administración. Cuando en cualquiera de estos escenarios se produce alguna afectación en la que sí hay que resarcir, no basta haber constatado ello, sino que además, ya viendo el caso concreto, tenemos la obligación de hacer esta evaluación y hacer una especie de checklist. ¿Esa lesión es resarcible o no? Primera pregunta. Entonces, ahí tiene que ver lo que invoque el administrado como daño. Cuando es un daño a bienes, ni modo. Cuando es un daño al patrimonio, ni modo. Es fácilmente evaluable en principio, identificable. Pero cuando ya se trata de otro tipo de daño, como el daño moral, etc., ahí la regla para calcular sí tiene que ser muy clara. Porque ahí uno tiene que determinar, por ejemplo, en qué consiste ese daño moral y cómo evalúa eso. Sí. Puede ser un daño físico. Por ejemplo, un policía no da la pérdida de que mata a un familiar. Ahí sí hay resarcimiento, definitivamente. Definitivamente sí. En cuanto a evaluación, hay mucho que va a depender del juez. Los jueces, sobre todo en tema civil, cuando se trata de daños a la vida, tienen rangos relativamente altos, ¿no? Para nuestro medio. En otros países, por una rayita te sacan millones, ¿no? Acá por una rayita te mandan a tu casa con una pomada, ¿no? Pero en el caso de por lo general, lesiones curables o muerte, si el resarcimiento tiene ciertos rangos en el medio. Lo otro, que la lesión sea efectiva, valuable e individualizada, que sea imputable a la administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de ella, y la relación causal entre el funcionamiento de la administración y el daño causado.
Entonces, como señalé hace unos minutos, estos presupuestos de responsabilidad han tenido como propósito acotar al máximo posible la obligación de resarcimiento. No es un tema muy abierto, ha sido la intención que no sea un tema abierto, sino muy acotado para que el evaluador de la responsabilidad también se guíe por ese criterio. Aquí hay un tema ya relacionado a quién va a declarar el resarcimiento, a quién va a establecer el resarcimiento. Se discutió mucho el tema y la pregunta era si la misma administración podía fijar el resarcimiento. La discusión fue muy dura y entre las posibilidades de que sea únicamente el Poder Judicial o que pueda hacerlo en un primer tramo la administración pública sujeto a revisión jurisdiccional, se prefirió, por razones exclusivamente de prudencia y de factibilidad de aprobación de este capítulo de la ley, que solamente el resarcimiento sea fijado en vía judicial. Pero les anuncio algo. En estos momentos se está revisando en una comisión liderada por el Ministerio de Justicia a la ley 27444. Y justamente ayer hubo una de las reuniones de esta comisión y se tocó el tema de la fijación de indemnización y resarcimiento por parte de la administración. Y se está volviendo a retomar el tema y hay quienes están proponiendo que también pueda la administración fijar el resarcimiento. Eso no va a ser un tema pacífico. Puede ocurrir que se mantenga el criterio actual o que se abran posibilidades de resarcimiento fijado por la misma administración. Hasta hoy, en el ámbito de la Ley General de Procedimiento, en lo relacionado a resarcimientos, se ha remitido al juez en proceso ordinario, además, a que se vea el tema de resarcimiento. Entonces, esto de que sea proceso ordinario y que sea el juez, reafirma el ambiente de mucho cuidado que se quiso tener, sabiendo y siendo consciente que era la primera vez que se regulaba el tema de responsabilidad de administración pública. Lo que sí uno puede saber y darse cuenta ya después de 12 años de vigencia de esa ley, es que se puso la cabeza en playa, porque nadie se atrevía a regular eso. Lo que es más, políticamente se había dicho y se había recibido un mensaje en la comisión elaboradora del proyecto de que no nos atrevamos a regular el tema de responsabilidad de la administración porque era muy polémico y que eso podía generar incluso que no se apruebe toda la ley de procedimiento general. Ese fue el escenario en que se dio. Entonces, si nosotros ahora cuestionamos que se haya ido incluso a proceso ordinario, es razonable si que se hubiera aprobado hoy la norma, o ya tuviéramos trayectoria en responsabilidad de la administración pública, pero no es así. Lo cierto es que en ese momento resultaba prudente establecerlo así, porque todavía el ambiente no estaba preparado a nivel político para aceptar que la administración pueda ser objeto de procesos judiciales por parte del administrado a efecto de determinar su responsabilidad y fijar un resarcimiento. No en los casos indubitables ya transitados como las expropiaciones, que tenemos mucha data en temas de expropiaciones, sino para aquellos otros casos en que la administración por acción legítima o ilegítima produce daño y hay que resarcir. Entonces es una seguridad sobre la seguridad. Es como si quieras viajar seguro, pero tú quieres viajar seguro en avión. Entonces viajas en avión, dentro del avión, pero el avión está sobre un barco y el barco sobre un tráiler, ¿no? Viajas
casa en avión, pero seguro. Algo así ha ocurrido acá. Entonces, sí quisiera resaltar lo siguiente. Es momento hoy de revisar esto y de repente moderar en algo las vías. De repente crear una vía especial o un procedimiento, un proceso de carácter especial para el caso de resarcimientos o remitirlo a alguna vía más simple. Nosotros que por ahora esto es lo que tenemos. ¿Crees que bajo este esquema la negativa identificada de la administración, como otorgar una licencia que le permita para desarrollar una actividad económica, demostrar la claridad judicial? Así es. Pero no te olvides que conforme a los requisitos señalados en este cuadrito, tienes que demostrar claramente la conexión entre esa omisión, que es una decisión de poder, O sea, él ha ejercido poder diciendo no voy, no lo hago. Esa decisión, o esa omisión, en este caso de este ejemplo, tiene que estar muy bien vinculada al efecto del daño. Y el daño tiene que ser valuable. Por ejemplo, tú demostrar que tuviste una oportunidad de algún negocio al cual no pudiste acceder y era indubitable que lo iba a tener y demuestras el daño. No ese daño genérico, ¿no? Y mi empresa pudo vivir 200 años, ¿no? No, porque hay gente que lo pide así, ¿no es cierto? Sino hay que ser razonable. Exactamente. Y el plazo para pedir eso es el plazo de prescripción de 2 años. Así es. De responsabilidad de 4. Hay algunos plazos establecidos en la legislación, aquí no se señala expresamente, es cierto. Entonces tienes el de 2 años, ¿no? Sí. Sí, así es. Algo interesante, ratificando que la administración finalmente es también la persona que actúa desde ella, porque la persona órgano forma parte de la entidad. Si este funcionario o servidor es el causante de la entidad en la afectación al administrado, también va a asumir una responsabilidad personal. Y si la administración, por ser la entidad que es la que paga, por ejemplo, al administrado, la administración va a tener derecho, facultad de repetir contra quienes participaron en el origen o en la originación en el origen de esa afectación. Y lógicamente allí todo lo que implica la responsabilidad también entra en un terreno bien interesante. Antes, si habían 8 personas que participaban en determinada acción de la entidad pública, se las consideraba vinculadas en la responsabilidad, todas eran responsables por igual, de manera solidaria. Hoy eso ha variado. Hoy hay que hacer el esfuerzo adicional de determinar en qué aspectos y con qué intensidad es la intervención de cada cual. Quizás eso es como invitar al diablo, ¿no?, a que te ayude a resolver eso. Pero lo cierto es que hoy, si es que tú tienes, por ejemplo, un manual de procedimientos de la entidad muy bien diseñado, es más fácil determinar la responsabilidad, fijarla a detalle. Cuando no está así y te guías por prácticas sin mayor referente normativo, la responsabilidad solidaria se incrementa como posibilidad. El procedimiento de ordenación de resarcimiento, así como el daño tiene que ser individualizado, tengo también yo como administrado individualizar el organismo, el órgano, el sector, o es más genérico. Voy a poner un ejemplo de todo. Si yo estoy en contra de una sanción así indebida, llamo una acción judicial, contencioso administrativo, voy contra el órgano que me impuso la sanción indebida, voy contra el titular, o voy contra el
uno va contra el organismo. O sea, tú tienes organismos, órganos y personas órganos. Si tienes un organismo, es contra él. En la descripción de el acto u omisión que te ha afectado, tú puedes mencionar que la dirección tal, el señor tal, la señorita tal, actuaron de tal manera, lo cual originó que la entidad te afectase. Pero de repente no tienes esa información. Pero sí tienes la indubitable, el indubitable dato de que una decisión, por ejemplo, traducida en una resolución o en una actuación específica, te ha afectado. Te basta ello para tú demandar a la entidad. Será la entidad la que internamente dirá sí o no, o el proceso mismo se irá determinando. Es decir, tú no estás obligado a saber si Pedrito fue el que lo hizo. Si no, te basta con que la entidad lo haya sido. Pero tengo que subir hasta el sector al que está escrita esa entidad, o solamente me quedo en la entidad misma. En la entidad. Como digo, tu referente debe ser un organismo. Por ejemplo, SUNAT, te afecta SUNAT. No vas a demandar al ministerio, demandas a SUNAT. Demandas a SUNAT. Porque es el organismo. Un tanto más elaborada es la situación cuando es un órgano. Cuando es un órgano, hay órganos que no forman parte del organismo pero que existen. Por ejemplo, Consejo de Ministros es un órgano. Entonces, cuando ocurre eso y tú tienes que demandar, teóricamente vamos a demandar por una afectación proveniente de un órgano que no tiene personalidad jurídica, ahí es el Estado el que está en juego, ¿verdad? Entonces tú tienes que ahí identificar, tú demandas contra el Estado en genérico, pero pides que se notifique a la Procuraduría que defiende los asuntos del Consejo de Ministros, que lo más probable que sea la de Presidencia del Consejo de Ministros, o puede ser la Procuraduría, si hubiera, en el caso de Palacio de Gobierno, que no la tiene. Entonces habría que determinar ahí un poquito más elaborado nada más. La regla es que siempre sea un organismo el que a través de un órgano y sus personas órganos respectivas hayan cometido la infracción, o sea, la afectación, es lo usual. Por eso es que lo más general es ello, ¿no? Pero sí es conveniente, por eso la rigurosidad exigida, de que encuentres ese nexo causal. Y ahí lo principal es primero ver las normas de organización y funciones de la entidad, saber cuál es el organismo y sobre él ir. No es indispensable, lo puedes hacer para facilitar la apreciación del caso, la determinación exacta de quienes participaron. Pero quien es el principal responsable es el organismo como tal. El organismo te resarce y ya él internamente, ¿no?, hará la repetición. Hay una cosa curiosa con un toque humanitario que dice que la entidad puede acordar formas de pago, ¿no?, con los funcionarios. Bueno, resulta razonable para que no te cobren de todas de un solo peco, pero depende del monto, pues, porque de repente hay un monto impagable. ¿Qué pasa si resarces 20 millones de dólares? Que hasta la séptima generación, así, a veces hay esa dificultad. Pero eso es un tema que quedó allí, no hay una solución concreta a eso. No hay una solución concreta a eso. Si el resarcimiento es bueno, 10 dólares, 20 millones, ni modo, ¿no? Pero de 2, 3, 5, 20 millones de dólares, ¿cómo le pides al funcionario que pague? Bien complicado. Eso sí no se ha regulado. Muy bien, entonces, en lo que se refiere a la responsabilidad de la administración, repasando esta parte, tenemos dos temas. Primero, saber que el tema de responsabilidad de la administración pública ya está regulado y por primera vez en una legislación general que es la del procedimiento administrativo general,
quiero resaltar algo en este tema. Estamos en la sección curiosidades. ¿Qué tiene que hacer responsabilidad administrativa en la ley de procedimiento administrativo? Es una buena pregunta. Les cuento cuál es la historia. Lo que ocurre es que se aprovechó el escenario de la 27444 para incorporar de manera complementaria, entre comillas, temas que debieran estar, y probablemente pronto lo estarán, en una legislación sobre la administración pública, que es lo que en estos momentos se está elaborando a manera de proyecto en una comisión liderada por el Ministerio de Justicia, una ley de la administración pública, que es el escenario donde tiene que estar el tema de responsabilidad de la administración pública, así como otros temas, por ejemplo, qué entiendes por administración pública, cuáles son los tipos de entidades que hay, etc. Pero como el 2001 no había eso, pero no era razonable dejar de regularlo, se consideró pertinente incorporar estos temas. Y hay varios temas que entran acá. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la responsabilidad del funcionario público si va por el 276, 728, si lo suspenden o no? ¿Qué hace en la ley de procedimiento administrativo general? Nos haríamos la pregunta hoy. Para explicarnos eso, lo que les acabo de comentar, era el escenario de ese momento, y había que optar. Es como cuando se hizo el Código Civil y se tomó la decisión de regular el concepto de contrato. El concepto de contrato debía estar teóricamente en una gran ley sobre el contrato, para que el concepto contrato, que opera en diferentes órdenes, no solo el civil, tenga una ley general. Bueno, como eso no era posible en ese momento y se había decidido definir el contrato, se puso la definición de la categoría contrato en el Código Civil. ¿Cuál fue el argumento? Que el Código Civil es de aplicación directa en unas relaciones, las privadas, y respecto de otras relaciones es norma supletoria. Entonces lo vamos a hacer de manera tan genérica que satisfaga el concepto para el ámbito civil, pero que también sirva de referente en la construcción de los otros conceptos de las otras áreas del derecho, donde hay contrato. Igualito que esa decisión, también fue acá esto. No era la ley por excelencia donde tenía que estar, pero se lo colocó porque era un tema que en algún momento estaba reclamando presencia. Y eso es lo que se inserta. Tanto así, miren, que se lo hizo a modo de título, e incluso se lo hizo a modo de título final, o sea, el título quinto, que es el final de la ley. ¿Por qué? Porque si se lo chifaban, no nos malograba los artículos. ¿Saben? Les cuento cómo fue la cosa. Entonces, se hizo esto. En la ubicación del tema está en el título quinto y tienes dos capítulos. El de la responsabilidad de la administración pública como un todo y responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública. Como señalé, lo primero es el aporte principal en esta ley. Lo segundo es casi una ratificación de los temas de responsabilidad funcional de los servidores públicos, que ya está en leyes especiales. Gran parte de ello ya está en leyes especiales, y que por ser especial prima sobre ley general. Entonces solamente esto será aplicable en el caso del personal cuando no hay una ley especial que lo regule en tema de responsabilidad. Y dentro de lo que es la responsabilidad general de la administración pública, que es el tema central, ahí notamos que los ejes son responsabilidad de la administración pública, implica responsabilidad de ella cuando está ejerciendo la función que le corresponde, que es la función administrativa. 2. Ser conscientes que hay actuaciones de la administración pública que producen daño, en las que sí hay obligación de resarcimiento y otras en las que no hay obligación de resarcimiento. La otra idea es que
hay diversos escenarios para la responsabilidad de la administración. Y se han desagregado esos escenarios. Algo fundamental, no solamente hay posibilidad de resarcir cuando la actuación es ilegal, que es a lo que normalmente asociamos el tema de responsabilidad de la administración. Hay diversos casos de actuación legítima o de carga que tiene que soportar el administrador, en los que el tema de la responsabilidad está allí tratado. En unos casos, para que exista resarcimiento, y en otros para que no. Sin perjuicio del factor eterno, o del doble factor eterno, del caso fortuito o fuerza mayor, en lo que puede también producirse un daño, pero sin necesaria obligación de resarcimiento. Y cuando ya se produce el daño, cuando ya se identifica el daño, hay requisitos claves. La regla, el principio, el criterio es acotar lo más posible para que la administración resarza cuando indubitablemente hay daño, cuando indubitablemente hay conexión entre el ejercicio de la función y el daño causado, que este daño sea identificable, resarcible, valuable. Y para darle mayor tono al tema, se dice, ese resarcimiento no te lo va a disponer la administración, lo va a disponer el Poder Judicial. Y además, para que te distraigas en el camino por vía de proceso ordinario. Esto yo sé que en el tiempo va a tener que cambiar y perfeccionarse. Y yo creo que esa es la tarea, perfeccionar. Hay que fijar con mayor claridad los supuestos de resarcimiento y de situaciones en que no hay resarcimiento cuando hay daño ocasionado por la administración en el ejercicio de función administrativa. Y también explorar los mecanismos del proceso, cuál es la vía más adecuada para el caso del resarcimiento. Allí se cierra el tema de lo regulado en materia de responsabilidad por la administración pública. Es decir, la administración pública, dentro de lo que es la 27444, tiene regulado el tema de su responsabilidad. Un tema vinculado a esto de responsabilidad es ya el tema relacionado a la ética en la función pública. Porque muchos casos de responsabilidad de la administración pública ocasionada por la actuación de funcionarios públicos está relacionado con su comportamiento ético. Cuando se trata de actuación ilegal. Entonces, no es ocioso, sino al contrario, es enriquecedor y complementador de las ideas sobre responsabilidad de la administración el tema del comportamiento ético. ¿Por qué? Porque las instituciones finalmente se resumen en las personas que las integran. Mientras mejores personas, más capacitadas y éticamente consolidadas, las instituciones públicas van a cumplir mejor su actividad y el riesgo de afectación resarcible es menor, sobre todo por causas ilegales. Entonces, este es un tema que no se debe ignorar. Este es un tema que no es un conjunto de consejos de la abuelita. Es un tema que se tiene que hacer realidad, siempre en la práctica del comportamiento del funcionario público. Al respecto, hay una ley, que es la ley del Código de Ética del Funcionario Público. Se merece un código de ética aprobado por ley. Entonces la denominación, que no es la más feliz, que digamos, pero bueno, como dice el Chavo, se entiende, ¿no? Se entiende. Es una ley que aprueba un código de ética de la administración pública. Aquí un tema clave. Cuando tú hablas de ética, hay una discusión filosófica a todo dar.
Porque el tema de la ética ha discurrido entre escenarios en los cuales se considera que determinadas instituciones te marcan lo que es ético y lo que no es ético. Por ejemplo, que sea una iglesia determinada la que determine lo que es ético y lo que no es ético. O una doctrina determinada, asumida, como el caso, por ejemplo, de ciertos países árabes, en que ahí lo ético está regulado por disposiciones de carácter religioso y que van a ser incorporadas en la vida pública, de la administración pública en este caso. Hemos transitado de esos escenarios hacia otros escenarios ya más actuales, ya más propios de nuestra época, que no necesariamente significa que son mejores, pero que son más actuales, o sea, más propios de nuestra época, en que el tema ético te lo han soltado a ti. Y que tú, al descubrir tu esencia interior y tu comunicación con el universo para sintonizar con él y con lo que crees en Dios y crees en Dios, o lo que crees que es el universo, esa sintonía te da cierta actuación considerada ética, resumida en la convivencia pacífica, no agresiva con tus semejantes. Son las dos zonas. O te regulo lo que es ética y lo cumples. O segundo, no regulo nada y suelto a ti distinguir qué es lo ético. La tercera línea es una combinación de ambas cosas. En el ámbito público también se ha discutido eso. Y se ha discutido mucho si en los temas éticos dejamos eso a lo vivido por cada persona en su interior y que lo refleje en sus actos y tú digas, qué bien, qué ético eres, ¿no? O establecemos algunas pautas lógicamente razonables, pero unas pautas donde te dicen, esto es ético y esto no es ético. Y para establecer esas pautas voy a tratar de valerme de lo más aceptado en esta discusión filosófica sobre los límites de lo ético y de lo que no es ético. Y ese ha sido el gran dilema. Y todo empezó en las entidades públicas con un periodo en el cual las entidades hacían reuniones o contrataban especialistas y en reuniones, talleres, trabajaran el tema ético en las entidades y desembocara ello en un código de ética que se colgaba detrás de tu armario, debajo de la computadora o dentro de tu cajón en la parte más oscura. Y se acabó la ética. Era un tema externo a ti, no internalizado. A veces coincidía con que tú tenías una opción de conducirte dentro de lo que el estado actual de los conocimientos y de las conclusiones sobre estas reflexiones te dicen lo que es ético y lo que no es ético. Por tu formación en el hogar, por tu formación en el colegio, por tus opciones personales sobre la vida. Tú de repente no coincidía y bestial, tú de repente ni necesitabas leer siquiera ese código de ética porque ya por tus hechos lo sabías. Como otras personas que no les importaba un pepino ni pensar sobre eso porque eso cansa y no ha tomado su serején, y tampoco le interesaba el papelito que estaba pegado en la pared. Qué aburridos estos patas. ¿Me siguen la figura? En eso nos hemos paseado durante décadas en el Estado. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, ¿sabes qué, hermano? Basta. Yo he tratado de convencerte, bonito, que te comportes éticamente y solamente por lo menos lo que te ayude el sentido común de lo que es razonable en tu comportamiento ético. No insultes pues, a tus compañeros de trabajo. No les
No lo ponga a discusión indigna. No acoses, pues, hermano. ¿Me entiendes? Ya, eso te he dicho muchas veces. Y tú dale y dale. Y cuando yo te chapaba, ¿qué está pasando? Disculpa, es mi opción ética. Y tú, como hay una banda tan ancha, ¿no? Entonces también es ético esto, porque yo lo considero así, pues. Es mi convicción, pues, ¿y yo qué te puedo decir? Nada. Porque el parámetro no puede ir tampoco. Porque es tu palabra contra mi palabra, tu sentir contra mi sentir. Y muchos sinvergüenzas se burlaban por la actuación y no le pasaba nada. Y culturalmente habían márgenes demasiado amplios de aceptación de esas cosas. A mí lo que me importa es que tú me rindas. Que seas ético no es tu problema, hermano. Ese es un problema de Cipriani. Arreglémelas con él. ¿Me siguen? Eso ya hoy no es aceptable. Eso ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque lo ético fue reclamado de manera progresiva y de manera sostenida, y llegó un momento en que dijo la misma persona que veía en el tema, decían, oye, establezcamos la obligación de hacerlo. Se acabó. Pero ¿cómo? Mira, la solución es muy simple. El que es ético, si le ponen la ley, no hay problema, porque siempre la va a cumplir. Ni siquiera se va a dar cuenta de la ley. Pero el que no es ético, ahí sí la va a pensar. Y va a tener que conducirse. Si no, se friega, se queda sin trabajo. ¿Me llega la figura? Y se toma la decisión política, vamos a poner una ley que señale el código de ética, y se acabó. Miren cómo podrían algunos rasgarse la vestidura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me den una ley, me encamines la vida? ¿No? Otros que dirán, oye, no es razonable porque la ética indica opciones, pero no me fue. Pero aquí hay una opción clara. Yo, Estado, quiero que mis componentes, que son las personas incorporadas al Estado, se rijan dentro de parámetros aceptables de convivencia, basados en lo que hemos declarado en la Constitución como elementos centrales de nuestra convivencia: respeto a la persona, respeto a la dignidad, etc. ¿Y les da eso por lo? Esa es la explicación, ese es el porqué. Alinear a los que, a pesar de todas las recomendaciones, no se guiaban por criterios éticos. Los que ya se guiaban por criterios éticos espontáneamente, en buena hora. En buena hora, porque para ellos no es la ley prácticamente, ¿no? La van a cumplir espontáneamente. Pero sí va a ayudar esta ley a que aquellos que históricamente se salían y no había modo alguno de ponerlos en camino o eventualmente sancionarlos o expectorarlos, no había modo de hacerlo. Entonces hoy sí hay modo al establecerse ese límite del código de ética. Siempre se va a discutir el tema, pero lo que sí queda claro para fines prácticos es que a veces, si no haces estas cosas, nunca las vas a lograr. Sí. Recuerdo, creo que también tenían vacíos en cuanto a que las normas de responsabilidad estaban básicamente pensadas antes de temas laborales. Así es. Que tenías el hueco, lo que tenían función, pero que no tenían relación laboral. Así es. Así es. Es uno de los factores claves que movió el tema también. Que había muchos vacíos, sobre todo para quienes no ejercían actividad, digamos, vinculada por vínculo laboral.
Pero aún dentro de los que tenían vínculo laboral, siempre estaba la zona ética. Por eso que se toleraba, por ejemplo, por eso es que cuando había situaciones de acoso, por ejemplo, difícilmente sucedía algo. O cuando había cuestiones de abuso de autoridad dentro de la relación laboral, por ejemplo, falta de respeto, ¿no? El jefe insultando al trabajador, etcétera, no pasaba nada. O sea, eso tiende a cambiar. La idea es que eso tiende a cambiar. Y hay muchas cosas, como veremos a continuación, hay muchos temitas muy concretos que están incorporados ahí ya como obligaciones naturales al ejercer tu función. Sí. Lo que me llama la atención, o juzgar a gente, es cuando se le imputa la responsabilidad a la persona, lo imputa. Usted ha incurrido en falta de horario, o no ha sido ubicada en la norma laboral. También ha incurrido el código de ética. Así es. Entonces, imputa varias cosas que vienen de marco distinto. Sí. Pero la consecuencia, por ejemplo, práctica, de imponer una sanción por el código de ética es distinta de imponer una sanción por la norma laboral. Para por ejemplo, si yo te amonesto con la norma laboral, no estoy obligado a inscribir que recibir una norma de sanciones y lo que pido. Pero si te amonesto por el código de ética, la norma es igual. Así es. Entonces se publicita la sanción. En términos reales y prácticos, aun cuando legalmente no, te impiden probablemente el acceso a otro trabajo con la pública. Entonces, mi inquietud particular es cómo se debe juzgar, o qué debe juzgar cuando una misma condición, una misma situación, un mismo hecho, podría ser considerado como un hecho en el código de ética o como un hecho en la norma laboral. Imputo los dos y sanciono por uno, imputo los dos, sanciono por dos. Ese tema está vinculado a dos cosas, en primer lugar. Primero, es una alerta a la necesidad de integrar los sistemas sancionatorios. Hay que integrarlos a efectos de que tenga causales y que se invoque, ¿no?, sea temas éticos o estrictamente laborales. Como primera alerta, ¿no? Pero lo segundo es que es un escenario en que el principio de non bis se tiene que trabajar. Así es. El non bis in idem trabaja sobre el criterio de que no habrá afectación a ese principio, los bienes jurídicos protegidos son distintos. Entonces, si lo protegido por la legislación laboral tiene un bien protegido identificable, autónomo, claro, y el código de ética tiene otro, entonces tú puedes tener tus dos sanciones. No habría identidad de sujeto o de bien jurídico afectado. Pero aquí en este caso hay mucha intersección. Entonces, lo cual te lleva, uno, o a trabajar temas de especialidad de norma, según el tipo de infracción cometida, o sea, qué directamente has afectado, entonces de repente entra lo laboral o lo otro, de por medio, o en otros casos te lleva a una situación en la que te obliga a construir todo un razonamiento de imputaciones y de identificación del bien jurídico protegido que ha sido afectado, ¿no? No es un tema claro en estos momentos, pero sí es cierto que en la práctica la tesis del porciaca hace que te imputen por todo, te venga la noche completita, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Es una realidad, es parte de nuestro problema real, ¿no? Miren, algo importante en la ley del Código de Ética es la amplitud con que se ha regulado el concepto de empleado público. Y aprecien, todo funcionario o servidor de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Y fija que no importa el régimen jurídico de la entidad,
en la que se prestan los servicios, ni el régimen laboral o de contratación al que está sujeto. En otras palabras, toda aquella persona, cualquiera fuere su vinculación con la administración, que ejerza una cuota de función, en nuestro caso de función administrativa, va a ser considerada como empleado público para los fines del Código de Ética. En otras palabras, la vocación es expansiva. Si tú ves que no estás, tienes que demostrar claramente por qué no estás, porque en principio te va a alcanzar. La función pública, conforme a la ley del Código de Ética, tiene ciertos principios que la regulan. Lo que hace la ley es trabajar dos temas: el tema de los principios de la función pública y el tema de los deberes de la función pública. Entonces, principios y deberes están muy relacionados, pero lo primero se entiende que deben ser los fundamentos de la función pública, y el otro ya una derivación, es decir, consecuencias que se construyen sobre la base de lo anterior. Respecto de los principios de la función pública, es decir, de cómo debes desarrollar tu actividad dentro de la función pública, el artículo 6 de la ley dice: el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios. 1. Respeto, que no es sino la adecuación de tu conducta al respeto de todo el sistema jurídico, debiendo garantizar en tu toma de decisiones, al desarrollar los procedimientos, etc., la protección de los derechos en general del administrado, así como los intereses de la administración. O sea, se espera de ti una actitud respetuosa del orden en general y de las personas. La probidad. Debes actuar con rectitud, honradez y honestidad, vinculando esta actitud a satisfacer tanto el interés colectivo como el interés del administrado que esté involucrado en tu actuación. La eficiencia. El principio de eficiencia, que está vinculado esencialmente a los resultados que puedes obtener, señalando que debes brindar la mayor calidad posible en la actividad que tú realizas. Sin embargo, en eficiencia se mezcla este tema de calidad del trabajo con algo que no tiene mucho que ver con ello, pero que está vinculado a tus capacidades técnicas. Dice, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. Se han combinado el concepto de eficiencia, ¿no? O sea, una cosa es la eficiencia en el cumplimiento de tus funciones como resultados, calidad de los resultados obtenidos, y probablemente, y para lo cual también tienes que capacitarte, te dice. Bueno, ahí hay un poquito de mezcla de conceptos. El otro tema es la idoneidad como aptitud técnica, legal y moral como condiciones de ejercicio de tu función. La veracidad, ahí casi de perogrullo, que tú tienes que ser una persona veraz en tus actos, es decir, guiarte por la verdad, tanto al buscarla como al manifestarla, de modo tal que te interesa en tu actuación la veracidad de lo que sucede. La lealtad y obediencia, que apela a la fidelidad del trabajo, es decir, la persona que trabaja en la administración pública tiene que ser fiel a principios, a los fines de la institución y del Estado. Justicia y equidad también es una disposición personal a actuar de manera equitativa, justa, equilibrada ante los administrados. Y lealtad al Estado de Derecho, que no es otra cosa que esperar de ti
el cumplimiento de todo lo necesario para que no se afecte en absoluto el sistema jurídico, que tus actos se guíen por esa línea. Pues espera que el administrador público tenga claro que estos principios son los rectores de su actividad. Ojo, pestaña y ceja. Cuando tú ingresas a un proceso de selección de personal, hay un modo de verificar esto, que es a través del examen psicológico, que no le hemos dado mucha importancia durante muchos años. Pero un psicólogo con estos exámenes que son de cerca de 200, más el dibujito del hombre y la mujer, y la historia y a veces un punto de vista, te pueden detectar si realmente tienes cualidades vinculadas a esto. En otras palabras, como hay una ley de por medio, puede ser un límite para el ingreso del personal que no cumpla con esto. O sea, ya no basta que en la parte inicial del currículum diga persona leal, entregada, respetuosa, trabajadora las 24 horas y el día de cumpleaños inclusive, ¿no? Ahorita no. Ya no basta eso. Que es una declaración que se entiende que es una declaración jurada, ¿no es cierto? Porque tú la entregas a la administración. Tú dices que eres eso. Ya no basta eso. Sino que en la evaluación de ingreso del personal también te pueden evaluar el grado en que esto se cumple. Por eso que, por ejemplo, hoy, en el examen para notarios que está en curso en estos momentos, casi todos los postulantes están yendo a los psicólogos para que verifiquen cómo están, pues. ¿Sí? Afectos. Y uno de los temas que se toca es esto: ¿cuáles son tus calidades reales en el cumplimiento probable, por supuesto, de estos principios? Luego están los deberes de la función pública, que esto va vinculado también al comportamiento del administrador en su actuación ya concreta. Primero, la neutralidad. Debe ser absolutamente imparcial en el ámbito político, económico o de cualquier otra naturaleza. Tienes que ser tolerante de las ideas distintas. Tiene que ser respetuoso. Tiene que ser neutral. Que no te gane el corazoncito. Asimismo, la transparencia, que está muy vinculada al ejercicio de tus funciones, de modo que no le tengas miedo a responder por tus actos, lo que se llama aquí la responsabilidad. Tú ejerces una cuota de poder y tienes siempre potencialmente la obligación de dar cuenta del ejercicio de esa cuota de poder que tienes. Por lo tanto, la transparencia debe ser algo normal, algo que no te moleste. Salvo las prohibiciones de lo que no puedes decir, lo demás que lo revisen. Esa debe ser tu tónica. Eso es lo que se espera del administrador público. Esto ha avanzado en el Perú, un poquito. No digamos que bruto, ¿no? Como avanzado. Pero de que ha avanzado, ha avanzado. A fines del año pasado hubo un evento organizado por IPIS, que es el Instituto de los Periodistas, por la Defensoría del Pueblo y el Congreso, si no me equivoco, que se trabajaba los avances del acceso a la información y la transparencia en el Perú. Y la evaluación que se ha hecho, ahorita la quinta o sexta evaluación en el tema, es que en los últimos 10, 15 años se ha avanzado en tema de transparencia. No lo que se quisiera, pero de que se ha avanzado, sí, en los asuntos públicos. Por lo tanto, hay que seguir en esa línea y el comportamiento del funcionario resulta vital en este aspecto. El otro tema es la discreción, ¿no? Sobre todo los mails, estos mails, ¿no? No sé cuánto, y el no sé cuánto con la no sé quién, y el de acá con el de allá, y el que se hizo tal cosa, y el de acá, ¿no? A veces hay unos rajes espectaculares, ¿no? Y a veces comienza a salir información importante por ahí.
o los que le pasan, ¿no? O los que le pasan el dato a la prensa, o le pasan el dato al de allá, ¿no? Y van sacando información, o la venden, que es más triste todavía. Ya. Eso está prohibido. La discreción en el uso de la información es esencial. El ejercicio adecuado del cargo, este es un deber ya muy amplio, digamos, ¿no? Que no es otra cosa que la proporcionalidad que tiene que haber entre lo que tú realizas y las atribuciones que te han asignado o el rol que te han asignado. El uso adecuado de los bienes del Estado. Apaga la luz al salir, no te lleves el papel de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. No uses el carro, ¿no? Los días que no debes usarlo, ¿no? Etcétera. Es decir, un uso adecuado de los bienes. Ojo, ojo. Hay bordes en que a veces ya cuando uno es más papista que el Papa se vuelve irracional, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque han habido exageraciones a veces, y a veces por parte de la prensa, que alguien utilizó un bien que en una situación que inevitablemente tenía que usar de determinada manera y le dijeron que por qué usado así, ¿no? Y lo han perseguido, ¿no? Pero sabiendo casos de excepción, lo cierto es que sí existe la necesidad de que el uso de los bienes del Estado sea adecuado. Y el tema de responsabilidad, que es la ratificación de lo que he señalado hace algunos minutos, de que el funcionario público tiene que desarrollar sus funciones de manera integral, pero asumiendo su responsabilidad de la función pública. Aquí es el tema de control, su relación con el control gubernamental. Una regla clave aquí es que no hay ejercicio de poder que no pueda ser objeto en general de evaluación, y responder por los actos es uno de los temas claves en esta materia. Desemboca todo este escenario en ciertas prohibiciones, por ejemplo, el conflicto de intereses. El tema del conflicto de intereses todavía no está regulado de manera apropiada. Hay ciertas áreas en las que el tema del conflicto de interés sí es un tema importante y relevante, por ejemplo, temas de arbitraje, ¿no? Donde tiene que decir, yo lo conocí, ¿no? Era mi pata hace años, hoy ya no, hoy nos odiamos, ¿no? O sea, tiene que más o menos decir y revelar muchas cosas, ¿no? Pero en otros temas, a veces es muy difícil determinar el tema del conflicto de interés. Por lo tanto, aquí hay un tema por trabajar aún. Está prohibido obtener ventajas indebidas en el ejercicio de las funciones, realizar actividades de proselitismo político, partidario. Tú puedes tener tu opción política, eso sí, eso no está prohibido, pero en el trabajo no lo debes manifestar. Hacer mal uso de información privilegiada, sea para favorecer a terceros o eventualmente para hacer daño a otros, presionar, amenazar o acosar, ¿no? A veces ejercen presión sobre el subordinado, ¿no? Hace el informe de esta manera o de esta otra, y eso está prohibido, ¿no? Amenazar con mayor razón y acosar lógicamente, ¿no? La ley establece 3 líneas de trabajo para ayudar a que el código de ética se haga realidad. 1, incentivos. 2, sanciones. Y establece procedimientos o las líneas de procedimiento para el efecto. Esto es interesante porque normalmente se colocan únicamente las sanciones. Pero aquí hay una política incorporada en la ley del Código de Ética para que las entidades incentiven buenas prácticas, incentiven prácticas éticas y le disponen ciertas medidas a ser desarrolladas. Por ejemplo, dice, la alta dirección de cada entidad ejecuta medidas para promover la cultura de probidad, de transparencia, de justicia y de servicio público. Entonces, el área de personal debe ser muy activa en la generación de políticas que promuevan la cultura ética en la entidad. Lamentablemente eso no se hace mucho. Pero ahí está la ley y por lo tanto hay que trabajar más. Hay entidades que sí lo hacen y muy bien.
hacen talleres, circuitos, etcétera, hacen sus códigos, etcétera, pactos, etcétera, que funcionan. Pero en otros todavía esto no ha sido incorporado como una actividad regular, normal, cotidiana de las áreas de personal. ¿Qué mecanismos e incentivos establece la entidad? Eso también está señalado como una obligación, establecer mecanismos. Ustedes ven el premio al más puntual, ¿no? Al que nunca faltó. Yo considero un tema ético. O incentivos al que se capacita, también, porque parte de la obligación establecida en el Código de Ética es tu obligación de capacitarte, incentivos, etc. O ciertas actitudes que muestran un comportamiento ético, como por ejemplo devolver un dinero encontrado, a veces objeto de un reconocimiento especial. ¿Han visto los policías que a veces encontraban dinero y lo devolvían? En esos casos a veces les sirve para su ascenso o para alguna promoción. Establece algunas pautas como la difusión del Código de Ética. Se supone que todos los funcionarios públicos deberían tener, si no en sus manos impreso, en algún correo que les haya llegado por lo menos, el Código de Ética. La aplicación de la difusión de incentivos y estímulos y el desarrollo de campañas educativas. En otras palabras, todavía esto en muchas instituciones es letra muerta. Y esto hay que trabajarlo. Cuando tú seas parte de una organización pública, tienes que hacerlo así. Y finalmente, las sanciones y el procedimiento para el efecto. La ley del Código de Ética establece que la transgresión a los principios y a los deberes genera responsabilidad pasible de ser sancionada. Y se dirige al reglamento, que va a tener los artículos correspondientes del 8 al 13 del reglamento, en que se señalan las sanciones a ser aplicadas en el caso de transgresión al Código de Ética. Establece una obligación general de toda persona de la comunidad, incluida también de la entidad, para denunciar cualquier caso contrario a lo normado en el Código, de Ética. En materia del procedimiento para sancionar a quienes transgreden el Código de Ética, la legislación establece un procedimiento resaltando el debido procedimiento, y luego hace una remisión, que es quizá la parte débil en esta norma, que solamente hace una remisión al decreto legislativo 276, diciendo que cuando corresponda se aplica, pero no aborda el tema de qué pasa con otros regímenes. Quizás ahí tiene una limitación. El tema relevante es que hay un registro de sanciones por violación al Código de Ética. Entonces eso deja de ser interesante como difusión, digamos, y como un disuasivo para quienes pretendan o incumplan el Código de Ética. Pero lo cierto es que todavía falta desarrollar, y aquí, reiterando lo que había señalado, falta desarrollar la parte sancionatoria, sobre todo en lo relacionado al procedimiento. Pues bien, vinculando ambos temas, tenemos que la responsabilidad de la administración pública debemos hacerla en dos enfoques. Primer enfoque, de la administración pública como un todo. Segundo enfoque, de los agentes de la administración pública, de las personas que trabajan en la administración pública. Los dos se vinculan. ¿Por qué? Porque los funcionarios y los servidores forman parte de la administración pública. Entonces, lo que hagan los funcionarios y servidores lo está haciendo la administración pública. Cuando la actuación de estos funcionarios y servidores lleva a una afectación al administrado, el administrado puede pedir un resarcimiento a la administración. La administración, si resarciera, tendrá que repetir eventualmente contra el que realizó la actividad infractora. Y por último, siendo
las entidades públicas, las personas que las componen, el secreto o la vía más razonable y más conveniente para evitar que la administración pública termine resarciendo, sobre todo en los casos de ilegalidad, es garantizar el comportamiento ético de los servidores, que implica, hecha la lectura integral de esta ley del Código de Ética, implica que en todo lo que te corresponde lo hagas lo mejor posible. Estudia, trabaja bien, no cometas ilegalidad, etcétera, usa bien los recursos del Estado, etcétera. Todo eso está allí involucrado. Un comportamiento ilegal que afecte al administrado genera responsabilidad para la administración y de carambola para el que lo hizo. Entonces todo eso finalmente está integrado. La constatación sí real en todo esto es que no obstante el avance que ha implicado la 27444 y los avances que están implicando la ley del Código de Ética y lo que puede hacerse en el ámbito de la legislación laboral especial, todavía falta ser integrado. Todavía estamos ante un mosaico de normas que requieren una regulación mayor. Sí hay un espacio para trabajar en esto y se viene haciendo. Sí hay sanciones invocando el Código de Ética, sí hay determinación de responsabilidades invocando la parte pertinente de la 27444. Pero lo cierto es que todavía falta integrar. ¿Bien? Muchas gracias.